Señal directa. 7 de la mañana con 47 minutos. Como todos los lunes, nos da mucho gusto recibir en este espacio de noticias al doctor Roberto Castellán. Ya está preparado con su comentario. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, muy buenos días, Sonia, y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues espero tengan un excelente inicio de semana y ojalá pues la mayoría esté disfrutando de este puente, de esta semana larga. Pues la intervención a la policía de Tlaquepaque por el gobierno del estado de Jalisco, pues fue cuando menos un acto desasiado de gobierno. Puede parecer un golpe de mesa desesperado de la autoridad estatal en contra de una presidencia municipal, y obviamente tuvo reacciones pues que se podrían esperar por la forma, sobre todo por la forma en que se interviene esta policía municipal. Es lógico que los presidentes municipales, como dice el dicho, pusieran sus barbas a remojar, y en la reunión de seguridad que tuvieron el lunes pasado, pues se dedicaran a reclamar este acto de gobierno al gobernador del estado. Lo que se podría pensar también es que este acto pues fue más un acto, el intervenir a la policía, más un acto político, de propaganda o de desesperación, porque podríamos pensar, bueno, ¿y por qué a la policía de Tlaquepaque y no a la policía de Zapopan, o la de Guadalajara, o la de Tonalá, o la de Tlajomulco? ¿Por qué se detiene o se interviene a los 700 y tantos elementos de esta policía y no se actúa directamente en contra de quienes se pudiera tener sospechas? Pues una de dos: o se da el golpe para ver qué sale de entre 700 policías en una investigación, podría salir por ahí alguno en un control antidrogas o cualquier cosa, lo cual pues evidencia que no hay una investigación seria del gobierno del estado, una investigación que cuando menos pudiera precisar cuáles son los comandantes de grupo o los policías de línea que de alguna manera precisa también estén involucrados con el crimen organizado. Obviamente este tipo de actitudes pues no llevan a nada bueno, más que a romper la muy frágil concordia que existe entre presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara y el gobierno del estado. Pero esta airada respuesta también podríamos nosotros preguntar. La irada respuesta de los presidentes municipales podríamos preguntar si de veras ellos conocen perfectamente lo que hacen sus policías, si de veras podrían meter, como se dice comúnmente, las manos al fuego por sus policías, o la defensa tan airada que hicieron es simplemente por la propia autonomía del municipio, independientemente de si en sus policías hay grupos fuertes, serios de delincuentes, lo cual es lo más probable. Por otro lado, la intervención del gobierno federal en Puerto Vallarta, comparada con la estatal en Tlaquepaque, podríamos decir que fue quirúrgica. El gobierno federal interviene en Puerto Vallarta y da un golpe muy preciso a una célula de colombianos y colombianas, y también a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Se catean domicilios muy precisos, se detienen a un grupo de personas, parece ser que ya iban en 18, y se logran desmantelar hasta cierto punto pues estas bandas de secuestradores, y entre ellos se detiene a un importante jefe de policía de la policía de Puerto Vallarta, lo cual pues viene ahora sí que a comprobar que en efecto en las policías municipales siempre hay algún jefe, algún personaje importante relacionado con el crimen organizado, casi en todas las policías municipales. Ahora, entre paréntesis, hay que recordar que en muchos casos, desde hace dos directores o secretarios de la Fiscalía, dos fiscales generales, muchos jefes de policía municipales son puestos por la Fiscalía General sin pedirle consentimiento, o con el consentimiento
ya otorgado de por sí al presidente municipal. Muchos jefes de policía son directamente puestos por la fiscalía, o lo fueron en su momento. Volviendo a lo de Puerto Vallarta, lo de Puerto Vallarta obedece, parece ser, a una larga investigación en donde había un conocimiento de cómo funcionan o cómo están funcionando estas células. Sin embargo, esta intervención y esta detención se da debido al secuestro y asesinato de dos miembros también del gobierno federal, ¿no? Este es como una reacción inmediata del gobierno federal frente al ataque a dos de los suyos. Esto nos mete, también esta parte nos mete en una duda muy seria. Sabemos que el gobierno tiene información, el gobierno trabaja en materia de inteligencia a estas células, en este caso de colombianos en el cártel Jalisco Nueva Generación, pero esa información la usará solo cuando le tocan a los miembros, o también la usa cuando se trata de ciudadanos comunes y corrientes. Lo que llama la atención es cuándo actúa, cuándo usa esa información, porque se puede decir que hay información que no usa, sino que hasta para que suceda algo más grande, o cuando sucede algo más grande, es decir, la información que se da a veces puede ser una información que no lleva a nada, entonces esta información se va acumulando hasta que va a ser empleada cuando de veras valga la pena. Pero hay que recordar que Puerto Vallarta tiene un larguísimo historial de secuestros. De hecho, el último fue a Daniela Vargas, una jovencita que apareció apenas hace pocos días enterrada ahí en Puerto Vallarta, pero hay que recordar que tenía ya casi un mes desaparecida. También los casos de Erika Cueto, una bailarina desde el 2014, y Federico Tovares, un chef argentino desde el 2013, los cuales fueron secuestrados en carretera, entre otros. Casi cada año hay cuando menos una noticia de secuestro en Puerto Vallarta. La pregunta volvería a ser la misma. ¿Qué sucede con esta información? ¿Por qué la información respecto a los colombianos y la forma en que actuaron las colombianas para atraer y secuestrar a los miembros de la CEIDO, por qué fue tan precisa y en otros casos no se actúa de la misma manera? Hay que recordar también que en Puerto Vallarta siempre hay una célula del crimen organizado, a veces Zetas, a veces Cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera, y casi cada año hay una detención importante. Ahora bien, la intervención de la Marina, en este caso, no fue informada hasta donde sabemos al gobierno del Estado. El gobierno federal, igual como lo hace el gobierno del Estado con Tlaquepaque, no informa de una acción contundente, de una acción decisiva que va a hacer en su territorio. Así como el gobierno del Estado no le informó a la presidenta municipal de Tlaquepaque que iba a detener a su policía, la Marina tampoco informa al gobierno del Estado ni al ayuntamiento de Tlaquepaque que va a detener, que va a actuar en contra de estas dos células. Por otra parte, casi al mismo tiempo, 1 o 2 días después, hay una intervención de la Marina en Zapopan, muy cerca, en un poblado muy cercano a la cabecera municipal, en donde asesinaron o ejecutaron la Marina a 3 personas, a posibles delincuentes. La pregunta es si esto lo sabía el presidente municipal, si esta intervención de la Marina la sabía el gobierno del Estado, y si el presidente municipal de Zapopan ya protestó, como lo hizo en su momento la presidenta de Tlaquepaque, o si el presidente municipal también de Puerto Vallarta ya protestó, como lo hizo su colega de Tlaquepaque. Aquí hay un denominador común, independientemente que es muy importante, por supuesto, de la enorme cantidad de crímenes y actividades criminales que se están dando en todo el estado de Jalisco: levantones, secuestros, asesinatos, etcétera, intervenciones del gobierno del estado, intervenciones del gobierno federal, etcétera. Y este denominador común es la falta de coordinación entre los 3 poderes. Hay un exceso de celo en lo que cada uno de ellos saben.
¿Por qué el gobernador, insisto, no informó a la presidenta de Tlaquepaque un día antes de lo que iba a hacer con su policía? ¿Piensa el gobernador de veras que la presidenta municipal de Tlaquepaque le iba a dar, como se dice comúnmente, el pitazo a sus jefes policíacos para que escondieran a sus malos elementos? ¿Por qué el gobierno federal no informa de sus acciones al gobernador del estado? Tiene igual también desconfianza de lo que puede hacer el gobierno del estado. ¿Por qué no se informa a los presidentes municipales de Vallarta y de Zapopan? Por otro lado, y es una pregunta que ya hice, ¿conocen los presidentes municipales la relación de sus policías con el crimen organizado? El presidente municipal de Puerto Vallarta sabía que tenía un alto jefe de la policía metido con el crimen organizado. Meterían las manos al fuego por ellos. En otras palabras, ¿qué defienden o qué protestan los presidentes municipales cuando hay intervenciones? ¿Protestan la intervención, la autonomía de sus municipios o la inocencia de sus policías? O simple y sencillamente protegen la culpabilidad de estos. Este es mi comentario para el día de hoy. Como ya lo refería usted en parte del mismo, pues esta situación de los elementos de la policía municipal que desaparecen en la Riviera y que después son encontrados lamentablemente asesinados, y cómo, doctor, también aquí pues los casos se miden a veces o se investigan con diferentes raseros, si lo podemos decir de alguna manera, ¿no? Que se resolvió en cuestión de días, y cuántos desaparecidos hay que aún todavía pues sus familiares no saben nada. Claro, por eso me refiero de que yo siento que hay investigaciones largas en donde la Policía Federal, al menos, o el gobierno federal, ya sabe en dónde están, quiénes son, qué policías municipales están actuando. Pero esa información la usan en determinado momento, cuando ellos determinan, quién sabe cuál sea esta determinación, porque evidentemente la detención de estas células de colombianos secuestradores y del cártel Jalisco Nueva Generación y de un jefe policíaco de Puerto Vallarta no fue producto de una investigación de 5 días o de 10 días. Es una investigación que obviamente llevaba muchísimo tiempo. Ahora, hay que destacar algo que me parece importantísimo. Ni los gobiernos municipales, ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal cruzan información entre ellos. Al contrario, existe una enorme desconfianza entre cada uno de ellos, que eso, quieranlo o no, contribuye al fortalecimiento del crimen organizado. ¿A qué me refiero? Con cada una de estas acciones aisladas, el crimen organizado se fortalece. El único beneficiado que sale fortalecido por una acción del gobierno del estado falsa, mala, en Tlaquepaque, es el crimen organizado. Quienes se benefician luego de la airada defensa que hacen los presidentes municipales de su autonomía es el crimen organizado, porque ellos lo tienen adentro. Y también quien sale perjudicado pues es el Estado, cuando no sabe qué cosa está haciendo la Marina, el gobierno federal. No tiene esa información que debe ser valiosísima para combatir las células criminales al interior del Estado. Creo que esta descoordinación es causante del fortalecimiento del crimen organizado en el Estado. Así es, doctor. Como siempre, un gusto saludarle y escucharle. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un abrazo. Es el doctor Roberto Castellán con su comentario esta mañana. Nosotros hacemos una pausa, regresamos para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.